Matorrales. Los matorrales son comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. Cubren el 29.7% del país. Habitan principalmente en el norte en zonas como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Pastizales. Son comunidades de vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden ser el producto de desmonte de terrenos boscosos. Ocupan el 6.1%. Están extendidos también en el norte del país y cubren zonas como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis de Potosí y Jalisco. Playas de arena y rocosas. Las costas rocosas están conformadas por distintos tipos de rocas y formas estructurales, mientras que las arenosas están compuestas principalmente de arena. Se distribuyen en 17 estados que tienen frente litoral o línea de costa. Islas. Son superficies naturales de tierras rodeadas de agua y a nivel del mar. Son fragmentos de hábitat natural con especies y comunidades propias que se han establecido, adaptado y evolucionado. Actualmente se han registrado aproximadamente 1.365 islas repartidas en toda la costa mexicana con una superficie de 5.127 km². Los factores que afectan a estos ecosistemas son los siguientes. En el de matorrales, su precipitación de 300 a 400 milímetros de lluvia y su temperatura de promedio de 2 a 26 grados centígrados. En el de pastizal son las temperaturas medias que oscilan entre 12 y 20 grados centígrados y su precipitación media de 300 a 600 milímetros de lluvia. Se encuentran en laderas de cerros y el fondo de valles con suelos moderadamente profundos, fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. En playas de arena y rocosas se encuentran en todos los climas de México, que van desde desérticos hasta lluviosos, desde cálidos hasta muy lluviosos. Y en islas, nuestro país, estos sistemas se encuentran en zonas semisecas, secas, desérticas, húmedas. Las dunas costeras suelen estar compuestas de arena y son moldeadas por el viento y las corrientes marinas. Presentan una vegetación adaptada a condiciones de salinidad y sequedad. Además, son ecosistemas importantes para la protección de la costa y su biodiversidad. Algunas son dunas de Bilbao en Nayarit, las dunas de Veracruz y Oaxaca. Los manglares son exuberantes bosques que emergen de las aguas salinas, conformando un paisaje surrealista. Los árboles se alzan con raíces expuestas, formando un laberinto natural que sirve de hogar a una rica diversidad de vida silvestre. Ríos y lagos. Los ríos y lagos de México forman paisajes naturales impresionantes. Los lagos como Chapala y Bacalar son famosos por sus colores y biodiversidad que albergan, siendo distintos turísticos urbanos. Las áreas urbanas de México, especialmente Ciudad de México, son vibrantes centros de actividad con mezcla de modernidad y tradición. Grandes avenidas, edificios emblemáticos, restaurantes, museos y vida nocturna activa definen la experiencia urbana. Y algunos lugares son Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. Los ecosistemas de dunas costeras pueden verse alterados por diversos factores como la urbanización y desarrollo costero, la erosión, la introducción de especies invasivas, el cambio climático, la contaminación del agua y la sobreexplotación de recursos naturales. Estos elementos pueden ser modificados la dinámica natural de las dunas y afectar la flora, fauna y estructura del ecosistema, tales como la deforestación y la conversión de tierras por fines agrícolas urbanos, la contaminación de desechos químicos y vertidos de aguas residuales, la sobreexplotación de recursos pesqueros, el cambio climático y el aumento del nivel del mar, así como la introducción de especies invasivas. Estos elementos pueden amenazar la salud y estabilidad de los manglares, impactando negativamente en su flora, fauna y capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos fundamentales. Los ecosistemas de ríos y lagos pueden ser afectados por contaminación, deforestación, construcción de represas, cambios en el uso de suelo, extracción excesiva de agua, especies invasivas y alteración climática. Impacto en la calidad del agua, biodiversidad y hábitats acuáticos. Los ecosistemas urbanos pueden ser alterados por urbanización, contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático y generación de residuos, afectando la flora, fauna y calidad de la vida en estas áreas. Bosque nublado, bosque muy variable en composición de especies, pero con estructura y clima muy similares. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años. Se distribuyen en zonas muy húmedas, ocupan el 1% del territorio nacional en pequeñas porciones de 20 estados.
Los principales factores que pueden alterarlos son la tala clandestina, los incendios, los desmontes para agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Su lenta regeneración, la reducción de su distribución y su continua perturbación han ocasionado que sean considerados frágiles, en peligro de extinción y con prioridad de conservación. Bosques templados son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos acompañados por otras varias especies. Habitan en zonas montañosas con clima templado a frío. México contiene el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% de encinos. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Son afectados por incendios forestales, cambios de uso de suelo para agricultura o ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal de fauna. Son afectados también por el cambio climático. Selvas húmedas son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. Originalmente ocupaban una extensión del cerca del 9.2% de la República Mexicana, que se ha reducido a 4.7%. En México se distribuye casi exclusivamente en la vertiente del Atlántico. Un factor dañino evidente es la extracción desmedida de flora y fauna para tráfico ilegal, lo cual afecta la capacidad del ecosistema para mantener su funcionamiento y sus servicios ambientales. Selvas secas, comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año, sus propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Ocupa aproximadamente el 11.7% de la superficie nacional. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México. Uno de los principales factores que dañan el ecosistema es la deforestación. Al igual, el cambio climático amenaza con hacer extremas las condiciones de aridez y desertificación. Arrecifes. Es la comunidad de aguas marinas poco profundas cercanas a las costas, conformada por comunidades de coralinas y estructuras rocosas, con una gran cantidad de especies de algas, invertebrados y peces. Asimismo, estos arrecifes están ligeramente relacionados con otros ecosistemas debido a su estructura, velocidad y dirección de las corrientes marinas que unen al establecimiento de ecosistemas costeros, como son los manglares y pastos marinos. Existen varios tipos de arrecifes. Los coralinos, que conforman por pólipos de coral, además de pequeños animales, conjunto de medusas y anémonas. Rocosos, conformados por rocas de diferentes tamaños que sirven como sustrato para algas o refugio de peces. Y artificiales, que están diseñados para disminuir la presión sobre los arrecifes naturales, que son la copia de los anteriores. Asimismo, los arrecifes se encuentran generalmente en la franja que conforma entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, del lado oriental de los continentes. En México se dividen en tres: en las costas del Pacífico de Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, las costas de Veracruz y Campeche y las costas originales de la península de Yucatán que corresponden a la isla Contoy, Excalán, hasta Banco Chinchorro. El área estimada de los arrecifes en nuestro país es aproximadamente cerca de 1.780 kilómetros cuadrados y pueden existir a pocos centímetros de la superficie hasta 50 metros de profundidad. Asimismo, los factores que alteran a los arrecifes es la extracción o sobreexplotación de la materia coralina, la sobrerecolección de especies como el coral negro o los invertebrados como animales de acuario, la extracción de materia para la construcción como es la arena y la piedra caliza, la degradación de puertos y canales por la actividad turística no regulada, la contaminación de los pesticidas y fertilizantes de la basura proveniente de las zonas agrícolas y urbanas, y el aumento de las temperaturas que resulta del blanqueamiento de los corales. Praderas de pastos marinos son ecosistemas denominados por angiospermas sumergidas bajo el agua marina. Estas crecen fijadas a diferentes tipos de sustratos como son el lodo, la arena, la arcilla y en ocasiones a las rocas. En México se registran 9 especies dentro de 6 géneros que son pastos marinos, hierbas de tortuga, hierba de manatí y pasto de estrella. Los pastos marinos aumentan el sustrato disponible para la fijación de diferentes organismos. También reducen el movimiento del agua creando condiciones calmadas. Asimismo, las hojas de los pastos reducen la iluminación protegiendo el fondo de mar de la insolación, permitiendo el desarrollo de microambientes. Las funciones más importantes de las praderas es que sea un sitio de crianza, refugio y alimentación para las especies juveniles de peces e invertebrados, que se encuentran relacionados con los bosques de manglar y los arrecifes. En México se distribuyen en estuarios, marismas, lagunas costeras y formas someras de la plataforma continental, preferentemente en aguas poco turbulentas. En México, los pastos marinos se encuentran en todos los mares que rodean el país. En el Pacífico mexicano hay 4 de las 9 especies de pastos, principalmente en las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa. En el Golfo de México y en el Mar Caribe hay pastos desde Tamaulipas hasta el sistema arrecifal de Yucatán, con 5 de las 9 especies registradas en México. Los pastos marinos proporcionan una gran variedad de microhábitat para muchos organismos como lo son las anémonas, las esponjas,
poliquetos, balanos y otra gran variedad de caracolas que viven en las hojas y los tallos, como también anémonas, cangrejos, camarones, pepinos, estrellas de mar y erizos. Asimismo, los factores que alteran a los pastos marinos son la deforestación, el cambio del suelo, la sedimentación por la turbidez del agua, la sobreestimulación de nutrientes gracias a la ganadería y agricultura, la contaminación, la sobreexplotación y la introducción de especies invasoras. Bosques microalgas son ecosistemas costeros formados por algas pardas del orden de laminariales y con menor importancia como parte de los sotobosques, conformado por algas rojas y verdes. Están formados por grandes mantos que forman las algas pardas, el sargazo gigante, el clef y otros sargazos. Estos mantos pueden llegar a medir hasta pocos metros hasta hectáreas y con una altura aproximada de 30 metros. Se distribuyen en profundidades que van desde pocos metros bajo el agua hasta 200 metros de profundidad dependiendo de la especie. Los bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados y sustrato rocoso para la fijación de las algas. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano, comparándose con la productividad primaria neta de los arrecifes, humedales y selvas tropicales. Además, son una gran fuente de alimento para muchas especies de invertebrados y peces. Sirven como guardería, hábitat y refugio para muchos organismos tanto invertebrados como vertebrados. Se distribuyen entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio entre latitudes aproximadas de 60 al norte y al sur de ambos hemisferios. En México, los bosques de microalgas de mayor tamaño están en el Océano Pacífico en las costas de la península de Baja California. Los bosques de menor tamaño se distribuyen en las costas del Golfo de México, Mar Caribe, Océano Pacífico y el Golfo de California. Asimismo, los factores que afectan a los bosques de microalgas son las tormentas, la abundancia de organismos herbívoros, los fenómenos climáticos como el exceso de temperatura y nutrientes y el fenómeno del niño que puede reducir estos bosques al 90% de su cobertura. Ambiente pelágico en sentido horizontal incluyendo la zona nerífica ubicada sobre la plataforma continental y cuya profundidad máxima es de 200 metros y la zona oceánica que se extiende desde el borde de la plataforma continental hacia mar afuera. Según su profundidad se divide en varios extractos que son fótica o iluminada de 0 a 1000 metros o afótica sin luz de 1000 a 6000 metros en adelante. El ambiente pelágico se caracteriza por una alta variedad en cuanto a sus parámetros fisioquímicos y biológicos. La mayor biodiversidad y productividad primaria fotosíntesis se encuentra en la capa más superficial correspondiente a la zona fótica, mientras que en la zona más profunda, avisopelágica y jadopelágica, existen muy pocas especies y muchas de ellas desconocidas hasta la fecha. Existen varias especies pelágicas que son el nécton, formado por organismos capaces de contrarrestar las corrientes como los peces, tortugas, calamares y pulpos, y plancton, formado por organismos de pequeño tamaño o microscópicos que no pueden vencer las corrientes marinas y pueden ser tanto vegetales. Estos se distribuyen en las profundidades de los mares y costas mexicanas, y los factores que lo afectan a sí mismos son la sobreexplotación pesquera, la contaminación de aguas residuales y el cambio climático.